Guatevisión y Eventos Católicos presentan El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe. Comenzamos. Bienvenidos al Más Morado de toda la Cuaresma y la Semana Santa en esta edición de Eventos Católicos transmitida por Guatevisión. De verdad que es un gusto y un privilegio el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes viernes a viernes, en donde compartimos no solo de la tradición, sino que también de esta devoción tan grande que cada uno de los guatemaltecos tiene en lo más profundo del corazón. Estas costumbres, estas tradiciones, estas procesiones, al final, velaciones, conciertos de marchas y demás, que recorren como que si fuera sangre en las venas del cucurucho, que de verdad lo hace palpitar de amor y de emoción por esta época, como bien decimos nosotros, la época más morada de todo el año. Pero en esta edición tengo el gran gusto de poder compartir micrófonos con mis grandes amigos, con grandes cucuruchos, pero sobre todo con personajes de la Cuaresma y la Semana Santa, con quienes vamos a tratar de poder abarcar estos temas de sumo interés para usted que está en casa o donde quiera que esté, que quiera conocer más sobre esta cultura guatemalteca. Tengo el gran gusto de poder compartir con el cronista de la ciudad de Guatemala, el licenciado Miguel Álvarez Lic. Hola. Increíblemente, ya vamos por la cuarta semana Cuaresma. Increíble, ¿qué tal? Qué gusto compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo. Es increíble y por esto yo siempre lo comento. Hay que disfrutar cada momento, cada instante. Estos son irrepetibles. Entonces, gocemos todo lo que nos está dando esta temporada. Colores, olores, sabores, pero sobre todo esa satisfacción espiritual, eso que no se olvida. Así que creo que hay mucho que hablar en este Más Morado. Así es, licenciado, tantas tradiciones, tantas costumbres. Como bien lo dice usted, licenciado, la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala se puede oler, se puede ver, se puede sentir, tiene sabor. O sea, los 5 sentidos se fusionan en este tiempo maravilloso, que no solo es para la parte de la Santa Iglesia Católica, porque hay que mencionarlo, esto es nuestra cultura, es nuestra tradición. Un pueblo sin tradiciones sería un pueblo sin ningún tipo de identidad. Pero en este caso, hoy también tengo el gusto de compartir micrófonos con mi gran amigo Pablo Aparicio. Pablo, ahora sí, a las vísperas también de que tu Jesús salga el día de mañana. Correcto, y es que es impresionante cuánto esperamos estos días y qué rápido se nos pasan. Uno quisiera que duraran 48 horas cada día de la Cuaresma, pero lamentablemente el tiempo es el tiempo. Y lo bonito de todo esto es que se van escribiendo siempre en letras de oro. Grandes acontecimientos y anécdotas se quedan para ese inagotable libro que es el que escribe la Cuaresma y Semana Santa de cada año. Es una exposición permanente, no va a tener límite nunca, porque incluso en los años de pandemia, que no hubo procesiones, hay muchísimo que contar al respecto de la Cuaresma y Semana Santa. No termina nunca, y eso es parte de ese patrimonio tan rico que nos identifica a nivel universal. Y es que, Pablo, el licenciado, esto que decías es tan real, porque normalmente la gente que tal vez no conoce esto dirá, bueno, se acabó la Cuaresma y la Semana Santa, llegó el domingo de resurrección y se acabó. No, ahí viene la parte romántica de nosotros los cucuruchos, de recordar lo que pasó, de contar la anécdota, de que cómo nos fue en el turno, que una marcha nos marcó, que la velación que más nos gustó fue esto, fue lo otro. O sea, viene a ser un tiempo tan amplio que al final abarcamos los 365 días del año hablando de esto que nos apasiona y de esto que tanto nos gusta. Y es eso lo que queremos compartir con usted el día de hoy, porque hemos vivido una jornada a lo largo de estas semanas intensa. Me atrevo a decir, el fin de semana pasado, uno de los más fuertes, eran más de 10 cortejos procesionales a lo largo del fin de semana, velaciones, conciertos de marchas, entregas de turnos, y que al final es como ese parteaguas, ¿verdad? O sea, el inicio y ya el sprint final de la Cuaresma, ¿verdad? O sea, es esa cintura de la Cuaresma en donde ya entonces la mezcla de sentimientos empieza a florecer, licenciado, porque estamos con la nostalgia de que se está terminando, que va muy rápido el tiempo, pero estamos ya con la alegría de que los días grandes, que la Semana Mayor, está llegando poquito a poco. La misma madre naturaleza nos le empieza a anunciar que las cacarandas, que el corozo, que el coralillo, que los batirisguates, las bugambilias, todo empieza a florecer aún más para prepararnos para lo que la Santa Iglesia nos ha invitado a tener como punto central en la Cuaresma, el triduo pascual. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, porque vean ustedes, hablar de lo que hemos vivido, licenciado, podríamos hablar horas y horas. La verdad, el sábado pasado
Vivimos un momento muy emotivo, si lo queremos llamar así, iniciando con la procesión infantil de los 50 años del Templo de Santo Domingo. O sea, una procesión en donde, aparte de que obviamente los pequeños de casa son los protagonistas que nos roban el corazón, que ahí van el 1, 2, 3, que con su horquilla, viendo una parafernalia hecha a la medida de ellos, que todo se vuelve pequeño. Ahora es un mundo pequeño, pero tantas cosas que nos traen a la memoria. Recordar cuando íbamos de la mano de nuestros papás, de nuestros abuelitos, y recordar que esos niños fuimos nosotros y que esos niños serán nosotros, ¿verdad? Entonces es uno de los factores tan interesantes que se vive en la Cuaresma y la Semana Santa en Guatemala, porque tenemos esa participación para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para las mujeres. Toda la comunidad, toda la sociedad se une en estas tradiciones, licenciado. No hay otro periodo en el año que tenga precisamente todas estas interrelaciones sociales y familiares. Muchas veces en la misma casa no hay un diálogo entre el abuelo y los nietos. Claro. Pero para esta temporada hay una intimidad, hay diálogo, hay confianza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hicimos? Los vecinos, a veces ni siquiera los vemos. Pero para esos días, ¿de qué color compramos el acerrín? ¿Qué frutas compramos? Sí. O con alguien más, mira, vas a ir a la Antigua, no me das la oportunidad de darme un jalón, o cómo me regreso. Entonces nos permite tener estas interrelaciones. Abre precisamente y estrecha todos esos sentimientos familiares, sentimentales y sobre todo, lo más importante, de convivencia con los demás. Además, vemos lo que sucede en los lugares, en la ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, tanto otro lugar, pero la actividad en los mercados, la actividad de los que traen el material de distintos lugares del país, de la costa, de altiplano, todos convergen en un solo lugar. Hay que irlo a traer, a comprar, a encargar el pescado seco, la verdura, a la panadería y me igual unos molletes que estén oreados, etcétera. Incienso, preparar el incienso, sí, porque hay que aromatizarlo a cada gusto en particular. Tener lista ya la indumentaria. Y creo que eso como complemento a que durante las horas del día se va dando cierta cambio, cierta metamorfosis, cierta dinámica. Digamos al mediodía, cuando salió la procesión infantil de Santo Domingo. Era un calor tremendo, el gran sol. Miraba uno a las familias en las esquinas hidratándose. Conforme subíamos la 12 calle, que se empezaban a integrar niños de otras agrupaciones, pues se daba aquellos gestos de hermanamiento pues infantil. Muy impresionante. Niños que tal vez en su vida se los saludaban y los papás y los abuelos y los hermanos mayores pues compartían con ellos. Ya cuando se cruzó sobre la Séptima Avenida, pues el sol quedó un poquito más empaquetado, digamos, entre los edificios de la Séptima y daba menos. Entonces al llegar al parque había tal vez más gente, pero se miraba aquellas escenas tan tradicionales de lo que dice Lick, las señoras con comida para darle a los que estaban participando en la procesión, los músicos tomando alguna bebida para refrescarse un poco y empezar a bajar la quinta calle ya con el sol empezando a caer, le da otro tinte, donde siempre la brisa cuaresmal, muy característica de ese tiempo, pues empezaba a soplar. Y entonces algunas mamás preocupadas por sus niños les ponían suétercito, la chumpito, le llevaban ya en la mano. Así es. ¿Verdad? El encuentro con el niño de la demanda, que fue una cosa preciosa también. Que eso hay que mencionarlo, Pablo. O sea, vivimos un acontecimiento histórico porque, claro, ya habíamos tenido procesiones donde habían encuentros de ciertas imágenes. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el Tricentenario Jesús de la Merced, el Centenario Jesús de Candelaria y demás. Pero a nivel de procesiones infantiles, es la primera vez en la historia en donde, para empezar, se hace una procesión extraordinaria de cuerpo infantil. Y punto número 2, un momento histórico en donde uno de los íconos más grandes de la devoción infantil en Guatemala sale a recibir la imagen infantil de Cristo del Amor. El niño de la demanda, licenciado. Este niño que es el culpable de tantos suspiros por parte de nosotros. Ese niño es el que ha inspirado a tanto cucurucho rancio. Sí, es que es real.
Y ahí complemento lo que decía el licenciado con el tema de la mezcla del incienso. El incienso, la mezcla que traía Santo Domingo con la mezcla que traía la Merced son diferentes inciensos, son diferentes mezclas. Y era, la verdad que era una combinación de aromas impresionante. El que se hayan juntado dos bandas diferentes en ese momentito era lindo. Y ver al niñito de la demanda con su perfecta espaldita, con su inclinación perfecta, barroquita, preciosa. Ir bajando la quinta calle antecediendo el paso del sepultado en medio de un montón de gente, porque era, o sea, impresionante, o sea, no eran solo los devotos de filas que se lograron filitas y todo, pero había en las esquinas, en las bocacalles, muchísimos devotos, pues las empanadas en las esquinas también, la venta de refrescos, ya para esa hora, para uno que estaba participando, pues también ya había un poco... Y era justo y necesario. De hambre, sí, y el regreso sobre la 12 Avenida, pues apoteósico también. Bueno, el encuentro de la San José salió. Sí, fue cosa linda. Pero eso que decía Lick del tema de los inciensos, de preparar unos mezclas sus cosas. Es que son esos aromas, cada uno tiene lo propio. Y en este caso, ese encuentro es fraternal. Claro. Sí, de verdad que se han vivido momentos muy, muy intensos. Y esto de los encuentros y recibimientos es algo de verdad muy fraternal. Estampas que se quedan en la memoria. Y yo les aseguro que estos niños que participaron en esta procesión, dentro de unos 20 años dirán, yo me acuerdo haber visto al niño de la demanda con Jesucito de Santo Domingo. Y le quedó en la memoria, ¿verdad? O sea, tal vez a veces uno cree que los niños no entienden al 100% qué es lo que pasa. Y es probable, pero la estampa se queda ahí, el recuerdo se queda ahí, ¿verdad? O sea, y es esa parte tan íntima que nosotros tenemos los guatemaltecos de poder inculcarle esto desde pequeños, ¿sabes? Yo me aseguro que el licenciado y vos, Alex, tienen esas memorias de niños. Sí, seguro. Exacto, es decir, eso quería mencionar. En la mentalidad del niño, en su inocencia, en su curiosidad por conocer el mundo, empieza a ver una procesión, a escuchar la música, a ver los cucuruchos, a ver a Jesús, a la Virgen y todo el ambiente. Eso se queda para siempre. Sí. Eso cambia para siempre y eso es lo que lo alimenta y que hace de que hoy en día ese niño que se ha convertido en un adulto mantenga precisamente lo que le sembraron en la infancia. Y que ya lo traen, ¿vale? O sea, ya lo traen. Si vienen de padres, de abuelitos, o sea, ya traen esto. A mí me impactaba mucho uno de los niñitos porque eran los romanitos del Calvario, los caberitos del sepultado. Y le decía, ¿y vos de dónde sos? Yo soy del Calvario. Yo soy de Santo Domingo, le dije. Y los dos niños ya iban agarrados de la mano y jugando en la procesión. Y juntos iban ya haciendo esa convivencia, esa comunidad. Y entonces decís, indiscutiblemente estas tradiciones nunca van a morir. Ni si uno se encuentra a un colega cucurucho que no conoce, es raro que nos conozcamos entre el gremio, sí, pero sucede de repente que uno se encuentra alguno con el que no ha tenido relación previa. No importa en qué contexto se lo encuentre, siempre va a ser una amistad inmediata y el tema de plática puede durar horas. Así es, y así vivimos también lo que fue otra de las procesiones que también la mencionamos en el programa anterior, Pablo, pero que ya lo vimos de una manera maravillosa, fue la procesión de Don Bosco, con una gran afluencia de personas, con una gran participación de parte de los vecinos, como bien dice usted, licenciado, la hechura de las alfombras, a decorar los balcones y demás. Nos fuimos al domingo, la antigua Guatemala se vistió con sus mejores galas, conmemorando los 25 años de consagración de Jesús Nazareno el Dulce Rabí. ¡Qué procesión! Un procesionón maravilloso. Era un mar morado realmente. Y que hay que mencionar que una de las características de esta procesión es que el 60% de su recorrido es en su municipio, ¿verdad? Toca la antigua Guatemala ya al final, ¿verdad? Sin embargo, llega y el pueblo de Guatemala es donde más lo espera también y donde más comparte esta devoción. Hay que mencionar también que también Jesús de la Buena Muerte, el Nazareno de los Dominicos, salió en piadoso cortejo en su procesión mayor. La semana pasada habíamos hablado que era una especie de reseña, ¿verdad? Lo que anunciaba lo que iba a pasar el domingo, y salió en esa anda maravillosa, bellamente ataviada con los símbolos, las horas de misericordia, mejor dicho, y el Nazareno Dominico con una cantidad de gente bastante fuerte que nos llenó, porque estamos viendo que hay muchas opciones y la gente está participando. Dos cosas que diré muy en positivo con respecto a la procesión de Jesús de la Buena Muerte. Bueno, tres cosas. La primera, el buen manejo del peso.
Sí. Se mantuvo un excelente paso durante todo el cortejo, a tal punto que era tan elegante el paso que pues, se podía llevar con bastante lentitud entre cada cambio de turno. Eso fue fabuloso, produce un efecto muy positivo de orden también y de silencio y respeto en la atmósfera general del cortejo. Segundo, que el recorrido que se hizo, que fue un recorrido extraordinario, se logró una muy buena recepción de la gente durante los puntos donde se pasó, que no pasan usualmente. Y tercero, la banda. La banda del maestro Pirir definitivamente da un concierto consistentemente bueno durante todo el recorrido. ¿Tronadora o no tronadora? No, es más académica. Académica. Tronadora, la de Cristian Juárez en Jocotenango. Ok. El fin de semana. El domingo. Una banda con unas características muy peculiares, muy tirando al estilo de Luis Colíneres de aquellos años, dando un display de calidad también, como también lo hizo la banda de Saúl López con las dos, una procesión infantil en la parroquia, que también vamos a tocar, Sí, con una belleza. La altarería tradicional en todos sus esplendor. ¿Qué réplica más linda? Magnífico. No, ¿saben qué? Me alegra mucho a mí la procesión de la Santa Faz, Santa Cecilia o Don Bosco, porque Jesús, Nazareno de la Paz, muy bello, pero no se había encontrado el día adecuado para su procesión. Hace muchos años era el Viernes de Dolores, Sí, lo recuerdo. por la noche, pero no tenía muchos fieles que lo acompañaran. Después se le cambió a otro día, hasta que finalmente ya lo encontraron el día adecuado. Ahora ya podemos ver cómo las personas van, lo acompañan y cómo lo reciben. Una imagen muy bella. Sí, realmente es una de las posiciones que vive en crecimiento masivo. Y licenciado, también hay que mencionar, el Cristo de Esquipulas y Jesús de San José Obrero también salieron en procesiones realmente hermosas. También la del Señor de Esquipulas hay que tomar en cuenta que antes, sobre todo, era un rezado para el 15 de enero. Correcto. Pero luego hubo un momento en que se pasa para tercer domingo de Cuaresma y la procesión tuvo un gran crecimiento, sobre todo por la banda que lo acompañaba, el adorno, y la otra procesión que es parte muy tradicional de la ciudad de Guatemala en sus barrios es la de San José Obrero. Jesucito, que tiene una historia muy particular porque él viene de Italia. Era un rostro. Un rostro, viene a Italia, Guatemala le da cuerpo, Guatemala lo introduce en una procesión y don Huberto Solís nos deja una dolorosa maravillosa. La madre de las angustias. La madre de las Y angustias. tan linda la imagen que Pedro Donis le dedica una de las marchas más preciosas que tiene Señor de las Angustias, una marcha lindísima. ¿Y qué me dice Lick de la procesión de Justo Juez de Catedral? También. Es otro Primera vez. otro de los puntos de crecimiento de este año. Sí, Lick. Una imagen también muy linda. Sí, con mucha devoción. Sí, tiene mucha devoción. La verdad es que sí, o sea, vivimos un fin de semana bastante extenso y de esto podríamos hablar horas y horas, pero es momento que nosotros nos vayamos a un corte. Por favor, no le cambie, que regresamos con más. Y ahora sí, conociendo sobre también esta parte musical que acompaña la Cuaresma y la Semana Santa desde sus orígenes. No le cambie. En un momento regresamos con El Más Morado. Continuamos con El Más Morado. Infinitas gracias de verdad por seguir en sintonía del Más Morado de Eventos Católicos y Guatevisión. Pues hablando de todo esto que gira alrededor de nuestra amada Cuaresma y Semana Santa, pero hoy queremos detenernos en un espacio muy importante de la Cuaresma y la Semana Santa, y es el espacio de los músicos, de los intérpretes, de los filarmónicos que acompañan estos cortejos procesionales, porque no crea que es solo decir, ay, esta marcha me gustó o esta marcha salió de esta forma. No, todo tiene una historia, todo tiene un trasfondo. Licenciado, las marchas fúnebres, uno de los pilares de la cultura en la Cuaresma y la Semana Santa de Guatemala. Por esa razón, el Estado guatemalteco reconoció, independientemente de haber reconocido a la Semana Santa como patrimonio cultural de la nación, reconoció a las marchas fúnebres. Las marchas fúnebres, aunque tienen un origen europeo, en Guatemala llegaron a ocupar un lugar muy importante dentro de la sociedad guatemalteca, a tal grado de que se producen
y podemos decir que la procesión guatemalteca es sui generis. Decir, son marchas propias, marchas con grandes signos de identidad. Esto desde que encontraríamos antecedentes. Yo creo, Pablo, que los antecedentes más precisos en torno a la música procesional sería en el siglo XVI, cuando en los archivos de la catedral se encontró una partitura, Marcha Procesional para el Cristo de los Reyes. Entonces estamos allá finalizando 1500 y hay una marcha que dice Procesional para el Cristo de los Reyes. Los músicos que la han clasificado indican que pertenece a la Escuela Musical de Venecia. Entonces vemos aquí la influencia veneciana sobre la música de Guatemala. Luego, a lo largo de la introducción de las procesiones y sobre todo sus momentos de que empieza esa manifestación por las calles, la música se hace indispensable, porque la procesión en sí hay que verla que es un acto de fe, de recogimiento, de espiritualidad, pero a la vez es un aparato. Es un aparato que aprovecha el barroco. Y es ahí donde viene el movimiento, el color, la expresión, las indumentarias y todo lo que conlleva. Obviamente la música es fundamental para cualquier tipo de esta manifestación del hombre. Entonces en los cortejos vamos a encontrar dos tipos de música. La que llamaban música de afuera y la música de adentro. Música de afuera es un sincretismo entre las culturas prehispánicas y la cultura hispana. Aparece el tambor y el pito. Está adelante de la cruz alta, es decir, está fuera de la procesión. Por eso se llama música de afuera, pero tiene un lugar importantísimo en la historia de las procesiones de Guatemala, así como de los rezados. En el caso de los cortejos como de Santo Domingo, de la Merced de Candelaria, de la época colonial, siempre aparece documentado el pago al tambor y al pito, y que si va a darse la mayor solemnidad, llevan un más. Además, les dan una túnica y se les daba un refrigerio, además de un pago. Además de esto va la música de adentro. Esta música de adentro es música de cámara, claro, donde encontraríamos entonces instrumentos como los violines, chelos, trompetas, chelos en movimiento y coro de voz, porque pensemos en Jesús Nazareno, pero le van cantando un miserere. Claro. Va el Señor sepultado y tocan una parte del Requiem de Mozart. Entonces esa es la música de adentro, es la música académica, pero va a ser después de la Revolución Liberal de 1871, con la institucionalidad del ejército, con la fundación de las escuelas militares y sobre todo con la llegada de muchas partituras europeas, y aprovechar esta época del romanticismo europeo con Beethoven, con Chopin, con Donizetti, que dentro de sus obras incluyen piezas fúnebres. Entonces, recordemos, Beethoven tiene una marcha fúnebre. Sí. Entonces, todo esto influye en el mundo occidental, llega a Guatemala. En Guatemala se distribuyen las partituras. En Guatemala ha habido siempre músicos. Entonces, se adapta a lo que viene del extranjero, pero se lleva a la identidad del guatemalteco. Sí, Guatemala se apropia de esto y genera una música especial, que como resultado tenemos las marchas fúnebres. Creo que una de las primeras sería la fosa. Correcto, y es que es cuando aparecen o se establecen ya de parte del gobierno las escuelas de música militar para crear las bandas que acompañaban en las diferentes justas bélicas a los ejércitos. Entonces se integran estos grupos musicales, se traen directores de banda
del extranjero, alemanes, austriacos, rusos incluso, y son quienes terminan de dotar de esa identidad marcial andante que tienen nuestros maestros de los inicios, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX, o sea, época postindependencia, que es cuando se establecen ya estas marchas primeras, la fosa, el arreglo que Benedicto Sáenz trae de Europa también, como la marcha fúnebre de Chopin, y se va creando pues ya una producción, no digamos masiva, pero bastante considerable de marchas de muchos músicos que pertenecen a estas bandas, incluso son bandas departamentales en muchos casos, y le van con ese sabor italiano, sabor ruso, alemán, pero le van poniendo guatemalteco. Y eso podemos verlo años más tarde. Podemos distinguir cómo el sabor guatemalteco se nota en esas piezas cuando trasladan a marimba muchas de las composiciones de marchas, porque suenan de una forma tan integrada, tan acentada, acentuada, en relación a cómo se arma el registro de los diferentes registros, ¿verdad? Dentro de la marimba, el pícolo, barítono, tenor, etcétera. Como está distribuida la marimba de dos cuerpos, ahí se dice uno, bueno, sí tiene características hasta, digamos, en la misma marcha puede parecer un son triste, tiene ese tono melancólico tan tradicional y tan característico de la música guatemalteca en general. Sí, por eso buscábamos una identidad y se logró, porque la marcha fúnebre de Guatemala tiene una identidad muy fuerte. Bueno, pero no olvidemos que la música anterior, la música académica, no desapareció, porque sale, eso sí, del contexto de la procesión, pero se incorpora a la misma a través de la ofrenda que se hace en las casas. Entonces en las casas se abría el zaguán, la cochera, donde se contrataba a destacados filarmónicos, solistas, quienes interpretaban la música que antiguamente iba dentro de la procesión, era la música de adentro. Ahí es donde vamos a encontrar una serie de motetes, de alabados, pero sobre todo piezas clásicas, donde incluiríamos a Händel, a Haydn y sobre todo a Mozart. Y esta música está toda registrada en diferentes archivos de músicos y también en el archivo de Indias, de archivo arquidiocesano, y son verdaderos tesoros que son parte importante de ese patrimonio que, como usted bien indicaba, fue el primero que recibe ese reconocimiento como tal de parte del Estado. Sí, digamos, el Estado guatemalteco declaró la Semana Santa Pachimón. Entendemos que parte de la Semana Santa de la música, claro, pero a pesar de eso se hizo una declaratoria específica para las marchas fúnebres. Esto sobre todo tendiente a su conservación y a reconocer la producción de todos estos guatemaltecos que han aportado para engrandecer en particular la Semana Santa, pero también engrandecen a la música en general. Y que nuevamente ya durante los primeros años del siglo XX, pues se da otro tipo de producción, los cortejos crecen en tamaño de andas, en tamaño de recorrido, van adoptando otro tipo de características que permiten tener grupos más grandes, ensambles de maestros más grandes, hay mayor cantidad de devociones ya difundidas, entonces comienzan a dedicarse marchas ya específicamente para cada una de estas devociones y ya se inicia esa gran producción que ya por los años 50, ya cuando viene el crecimiento de la Semana de San José y la integración de otro tipo de elementos dentro de la Semana Santa, pues los grandes maestros, Ramón Bonilla, Víctor Manuel Lara, pues aparte de los compositores, sí, luego ellos, porque ellos son otra generación, sí. Y el maestro García Reynolds, y que hoy por hoy sigue siendo la música ícono. Y que al final seguimos teniendo nuevos maestros, ¿verdad? O sea, es algo que nunca para, es algo que siempre se sigue enriqueciendo día con día, año con año. En nuestra colecta de Semana Santa, el pentagrama siempre sigue evolucionando. Pero Pablo, hoy tenemos una de esas marchas que, según registros, es la primera registrada aquí en Guatemala. Estamos hablando de esa marcha que, según cuenta la leyenda,
a don Santiago Coronado se le aparece Jesús de la Merced en una fosa. Y como haya sido realmente la fuente de inspiración, definitivamente nació desde el tuétano de don Santiago Coronado, porque la manera como está integrada la marcha, su introducción tan potente que fija inmediatamente la mirada y el corazón en el Cristo doliente, y cómo se va desarrollando el tema durante su primera parte con mucha cadencia para elevar a los tonos más dramáticos en cada uno de los desenlaces y transiciones para volver a esa introducción, seguir con un tema principal donde hay un diálogo muy bonito entre bajos, barítonos, tenores y la parte melódica de la banda para tener un desenlace lindo con un trío dulcísimo de clarinetes suaves y luego con un tutti donde entra toda la banda para encantar. ¿Cómo es que se dice la frase? Porque más que la fosa, solo puede ser Solo la fosa. la fosa. En otra palabra, la fosa es sublime. Así es. Así es. Así que, de don Santiago Coronado, escuchemos La Fosa.
el más morado. Continuamos con el más morado. Sin duda, magníficas notas que acabamos de escuchar, que se vienen a ser parte importante de todo el contexto del devoto, no solo los que estamos abajo de la banqueta cargando, sino que también los que están sobre la banqueta viendo pasar al Señor o la Santísima Virgen en cualquiera de nuestros cortejos. Y mientras llega el cortejo, mientras está uno esperando escuchar ya de lejos la marcha, escuchar la banda que viene de lejos, o vislumbrar ya a la imagen que estamos esperando, hay muchos elementos que se tienen ya a la vista y excitando los diferentes sentidos en lo que llega el paso procesional. Y es, por ejemplo, el caso de las alfombras, que son muchos trabajos que toman horas de preparación, incluso semanas, días, en donde se logra pues una explosión de colores, creatividad y unidad familiar, que sin duda son parte muy importante de este fenómeno social, ¿verdad, licenciado? No, así es, sobre todo, y a mí me gusta siempre dejarlo claro, todas estas tradiciones que hoy en día tienen un reconocimiento mundial son producto del encuentro de culturas. Es decir, hay un sincretismo, hay un mestizaje donde vamos a ver cómo las distintas culturas aportan y cómo se unen. En este caso, las alfombras tienen doble origen. Las vamos a encontrar en el mundo mesoamericano. En Mesoamérica, especialmente en el área maya, encontramos de que para los eventos importantes, para los ritos, se acostumbraba regar pino por donde iban a pasar los señores o una procesión, donde iba a haber un ritual. El pino cubre una función muy importante desde ese punto de vista. El piso, el suelo, por lo general es profano. Caminamos sobre él todos los días, pero va a pasar algo sagrado, entonces hay que quitarle esa parte profana y se hace a través del pino. Entonces el pino cambia una dimensión de lo profano a lo sagrado. Entonces este es un aporte maya. Por el otro lado tenemos el aporte de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas tenían y tienen hasta la fecha la gran tradición de hacer alfombras de plumas, de flores, también de pino. Entonces los tlaxcaltecas vinieron a Guatemala, se asentaron en Guatemala. Guatemala tiene una gran tradición maya, y por el otro lado vienen los europeos, en este caso hispanos, que también dentro de su cultura existen las alfombras, que tienen la función de ser una ofrenda para el paso de algo sagrado o de alguna realeza, y en el punto de vista de lo sagrado, dedicadas especialmente para Corpus Christi. En el caso nuestro en Guatemala, la alfombra va a ser un símbolo de ofrenda para las distintas procesiones. Aquí encontramos distintas fuentes. Hasta el momento, en los documentos que yo he revisado de la época de la colonia, de las procesiones, me encuentro con una procesión de Jesús de la Merced, aproximadamente 1750, y el documento nos dice: y por donde pasó la procesión, se colocaron colgaduras en los balcones. Los telones. Se pusieron telones, cortinas, y se regaron las calles de pino, de rosas y de otras flores. Entonces aquí vemos que en la época barroca... Eso obviamente fue en Panchoy. En Panchoy. Sí, claro. Sí, en Panchoy vemos el uso ya del pino, claramente dice pino, dice rosas y otras flores. Pero el hecho es alfombra, es colgadura. Ya en la Nueva Guatemala encontramos una referencia, pero en este caso no se diga Cuaresma ni Semana Santa, 8 de diciembre. El norteamericano John L. Stephen nos dice que todo el recorrido de la Virgen de Concepción está con pino.
Y luego nos indica, el campo de Guatemala se quedó sin flores, porque todas las flores están sobre el pino. Entonces aquí tenemos esto. Durante el siglo XIX, y sobre todo con el aparecimiento de los colorantes artificiales, viene a teñirse los aserrínes. Recordemos que en la época de la colonia son muy escasos los tintes y muy caros. Entiéndase el añil, el producto más importante de la economía de Guatemala, del reino de Guatemala. El añil es azul. Guatemala pinta el mundo de azul. El otro, la grana. Guatemala pinta el mundo de rojo también. Y entonces veamos ya la mezcla entre el azul y el rojo. Pero es caro. Artesanalmente se utilizaba. Pero ya cuando tenemos los tintes artificiales químicos, ya es más fácil teñir de cualquier color. Y esto va a favorecer mucho empezar a sustituir pino por flores, por los aserrínes, los moldes, pero sobre todo lo más importante en estas alfombras que ya surgen en el siglo XIX, muy brevemente el XX, que regresan al barroquismo. Porque los diseños, el concepto mismo de la alfombra es barroca. Y en muchos casos nos va a recordar a los árabes, los tapices de Bagdad, las alfombras que vuelan, es decir, toda esa creatividad con motivos heráldicos. Pues la profusión de la seda, digamos, se replica en todo las eso rings. se convierte en el aserrín. Entonces es una obra de arte extraordinaria. Pero a eso tenemos que ver que la alfombra mismo ha evolucionado, que la vemos del pino, la flor, los aserrines, a la ofrenda, el huerto se va a la calle. Sí, claro. Vemos frutas, verduras. Sí, pero también la creatividad y las necesidades. Las alfombras de reciclaje. Sí, también. Sí, también lo hemos visto. Todo. Alfombras con movimiento. El antiguo, precisamente el Cuito Vivo de San Bartolomé de Serra, vimos una. Sí, y ya no solo el nacimiento era el del movimiento. Y ahora que hasta se está tomando esta iniciativa de ponerles mensajes a las alfombras, ¿verdad? Sí. Y otra de las cosas que ha sido bien interesante es ver cómo el arte se ha logrado perfeccionar con las alfombras de los rostros que ahora se están volviendo la tecnología virales en el mundo entero, ¿verdad? O sea, es impresionante ver cómo esto ha ido creciendo. Yo no sé si ustedes se recordarán hace algunos años que hubo una alfombra que se hizo con centavos. Me acuerdo. Y las tapitas. Y las tapitas de octavo también. Sí, en la primera avenida. La alfombra, bueno, esta es una alfombra que muchas personas hablan de que fue para Jesús de la Merced, que era únicamente hecha de corozo, que era corozo nuevo, corozo medio podrido y corozo podrido. Imagínate eso, o sea, la capacidad de la gente poder imaginar tanto, ¿verdad? O sea, logra que sea algo. Yo no sé si lo que es importante es la tonalidad. Nadie se va a poner una camisa fucsia con un saco verde y una corbata azul. También, pura caja fuerte. ¿Sí? Entonces, ese contraste de colores es precisamente el que estalla ante la vista. Sí. Verde, un amarillo fuerte, a la par de un verde, un fucsia, un morado, que no están combinados, sino que están chocando, y ese choque visual resalta precisamente la belleza de la policromía de la alfombra. Pero los diseños también, cómo se mantienen diseños heráldicos barrocos, los signos de la pasión, y cómo se han hecho paisajes. Sí, también. Sí, y cómo hoy en día ha llegado a manos de artistas que han perfeccionado, que hacen réplica de los rostros. Sí, es lo que mencionamos. Sí, ahí vemos lo que hemos platicado a través del programa El Más Morado. Si todo esto se ha transformado es porque lo necesita la sociedad. Hay una necesidad, una transformación, está vigente. Así es. Y por eso mismo se transforma, se adecua y se enriquece. Licenciado, y la emoción con la que se prepara todo esto, el tiempo que se le dedica. Es un pretexto para unirte. Y es un efímero paso. Es arte efímero. Te tardas 5 o 6 horas y Jesús pasa en 10. Así es. Así es. Pero esto que decías, Pablo, me impacta mucho también porque, y como bien lo decía Lica al inicio del programa, o sea, la hechura de las alfombras también es el pretexto de la unión familiar, ¿verdad? De la unión de la cuadra, de la unión de los amigos. Hay gastronomía. Todo. Hay comida. Todo. Hay seguridad. Se vive como una fiesta. Yo recuerdo desde niño
siempre el ver calles, por ejemplo, el barrio moderno, por poner un ejemplo, que prácticamente se sitiaba la tarde del miércoles santo, tras el paso de Jesús del Rescate y tras empezar a preparar el paso de Jesús de Candelaria para el día siguiente, el barrio moderno quedaba completamente sitiado de familias que cuadra por cuadra estaban organizadas, retiraban el material de una alfombra para ya tener lista el de la siguiente, y era un verdadero batallón de gente. El Viernes Santo mismo, uno va por las calles y son tanto los santoteros que están recorriendo, que pasan uno tras otro en algunas calles de avenidas en específico, que es impresionante cómo terminando una ya están listos para preparar la otra y dejar pues obras de arte. O sea, no le hacen el feo a ningún paso, claro. Todo lo contrario, la ofrenda es igualmente cariñosa para la imagen. Y eso que estamos hablando de los alfombreros, hay un trabajo de los artesanos que están atrás de la alfombra. Ustedes recordarán que, o sea, anteriormente los moldes eran de madera con cincel trabajados. Ahora no, ahora ya vinieron las impresiones en PVC con corte digital, que ahora ya uno escoge el logo y te lo saca y lo puedes trabajar. Me parece espectacular. Ese corte es trabajo de preparación. Es una cosa espectacular. La pintada la hace Rindic. La pintada, el ir a traer desde el ceñir, apartarlo, traerlo, ceñirlo. Aquí hace grandes baldes. Luego apartarlo, llevarlo, escoger los tonos, etcétera. El de los moldes es una obra de arte. Es una obra de arte. Una obra de arte, el poder hacer el calco. Pero también pensemos en la alfombra muy íntima, muy devocional. La persona que no tiene mayor recurso ni mayor apoyo en su familia ni en el barrio, pero ahí pone su pedazo de pino, sí, ahí pone una maceta, ahí pone recorrer las bogambillas que cayeron, sí, y ahí Carrillo la sacará. La señorita que le tiró papelitos a Jesús de la Hora. Eso tiene también un gran valor porque es una ofrenda. Así es, una ofrenda de amor a Dios nuestro Señor. Pero bueno, Pablo, nos vamos con otro corte musical. Una de las obras culmes también que pues se habla de que supuestamente el maestro vio que iba este personaje en el anda de Jesús de la Merced y entre un montón de servilletas empezó a escribir la partitura. Y por eso la marcha pues no es dedicada a ninguna imagen o a ningún momento de la pasión, es dedicada a un personaje del adorno de Jesús de la Merced. Así es. Que en la parte de atrás sobre una corona de espinas y cuentan que fue en una salida a tomar agua que se le vinieron las primeras notas al gran Pedro Donis Flores, el maestro, y escribió las primeras compases, una marcha tan, como decía don Mario Rata en el disco Semana Santa en Guatemala, tan bella como corta. Escucharemos el cuero.
Notas del pentagrama fúnebre que nos transportan a esos místicos cortejos procesionales que nosotros tanto amamos y que compartimos con cada uno de ustedes. Licenciado, las alfombras, las procesiones, la música y todo, pero me quedó la duda de esto, de los colgantes en los balcones. ¿Cómo no? Recordemos, les acabo yo de decir que este es un acto de fe. Claro. Pero es un aparato barroco, llamativo, teatral. Entonces, fuera de lo que es la sanda, la imagen, la música, la indumentaria, las alfombras, pero la ciudad se tiene que transformar. Entonces, las personas colocaban elegantes telas acordes a los colores litúrgicos. Estas telas les llamaban colgaduras y venían de Europa. Entonces, todos los balcones adornados con las colgaduras, de lo cual encontramos pinturas barrocas, que podemos ver precisamente procesiones donde todas las casas tienen estas colgaduras, pero eran telas muy caras, podían ser sustituidas por un percal, por un tafetán, pero pasó a papel crepé, a papel de China o pasó a un ramito de flores. Entonces todo esto es parte de la historia misma de la transformación y de ese aparato. Por eso yo siempre recomiendo que así como hacen la alfombra, pongan la colgadura o pongan una corona o pongan flor, porque es parte de la esencia de ese barroquismo que tienen nuestras procesiones. El nombre que se le daba era colgadura. 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 Ahora le decimos pendones, banderines, tela, encortinados y demás. Todo esto. Pero dice elegantes colgaduras. Así es, licenciado. Todo esto lo que gira alrededor de nuestra amada Cuaresma y Semana Santa, todo tiene un porqué, todo tiene un origen histórico. Así que eso es lo que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes en estas ediciones del Más Morado de Eventos Católicos y Guatevisión. Agradecerle de verdad a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta edición, pidiéndole a Dios nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima que les colmen de bendiciones para todo esto que queda de la Cuaresma, y primeramente Dios, nos encontraremos en una próxima edición. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima. Guatevisión y Eventos Católicos presentaron El Más Morado. Todo el fervor de un pueblo unido por su fe.